Tercera llamada. Iniciamos. Buen día. Hoy siendo 1 de diciembre, el Centro de Estudios Universitario Londres, Campus Querétaro, y el Grupo 4002 de Relaciones Comerciales Internacionales les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La comunicación en base a la tecnología y la literatura. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestros distinguidos invitados, el ingeniero Alejandro Juárez Flores, el licenciado Juan Antonio Islas. También nos acompaña nuestro director de carrera, el licenciado Federico Mezquita, nuestro catedrático, el licenciado Gerardo Romero Carrasco, y por último, nuestro profesor, el licenciado Hugo Sánchez Sánchez. A continuación, le pedimos al licenciado Mezquita que nos dirija unas palabras. Sí, buenos días, muchas gracias. Espero se escuche, que alguien me diga si se escucha por ahí. Sí, sí se escucha. Se escucha. Perfecto. Pues es un honor recibirlos por este medio. Su servidor, el maestro Federico Amezquita de Limón, a este grupo que siempre ha mostrado mucho dinamismo, mucho entusiasmo para todo lo que se presenta. Y pues agradezco y felicito ahorita el quórum que está aquí con nosotros. Saludo y le doy la bienvenida a todos los invitados, familiares, amigos, y especialmente ahorita al ingeniero Alejandro Juárez, que nos está apoyando, y el licenciado Juan Antonio Isla, que también está apoyando en esta parte. Para nosotros es muy importante que nuestros alumnos hagan contacto con el exterior, con el entorno, y bueno, y siempre es muy bien escucharlos a gente externa para, para que nos retroalimente, ¿no? Nos retroalimente, siempre es bien, bien importante. Agradezco su participación desinteresada, claro está, siempre se ve esto, el profesionalismo siempre lo agradecemos y lo aplaudimos, ¿verdad? Y pues el tema que están tocando también súper importante, súper interesante. Agradezco mucho y los felicito por este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Atentamente No, damos de nada, inicio a gracias. esta conferencia. Gracias. Con nuestro amable invitado es el ingeniero en sistemas y director de Mejores Toners y Software Shop. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Alejandro Juárez Flores. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Soy Alejandro Juárez para servirles. Agradezco mucho esta invitación que me hayan hecho. En realidad siempre es un placer, creo que para todos nosotros, poder tener, como dijo su director, tener ese acercamiento o ese tipo de intercambio de ideas, de aprendizajes que pues nos han llevado hasta donde estamos y pues de todos podemos aprender un poco. Me pidieron que en esta ocasión hable un poquito de qué es emprender, o sea, cuáles son los pros y los contras de poder emprender, de poder realizarte como profesional dentro de una empresa o de poder realizarte como emprendedor o empresario en este camino laboral. Me gustaría primero comentarles que el tema de el emprender, pues tiene varios factores, al igual que el convertirte en un profesional, de trabajar en una empresa, desarrollarte dentro de una empresa. Al final debemos entender que todos tenemos diferentes personalidades, todos tenemos diferentes formas de ser, formas de atacar las cosas, por llamarlo así. Entonces, lo primero que tendríamos que identificar es qué queremos, porque podemos ser unos excelentes profesionistas desarrollados en una empresa en donde pues, realmente despreocupadamente aplicas todo tu conocimiento profesional, pues tienes un excelente sueldo, un excelente puesto y te desarrollas, ¿no? La empresa te arropa y te desarrolla dentro de ella.
¿Y qué pasa para los que no tienen como esa idea, ¿no? Bueno, pues la idea es emprender, para poderte formar, para hacer una empresa, para crecer en un negocio, chico, mediano, grande. Siempre ocupamos el saber qué queremos. Y yo lo que les puedo aconsejar es que siempre busquen un objetivo, independientemente en lo que ustedes decidan estudiar, trabajar, incluso en la vida propia, en las decisiones que tomen o en las cosas que quieran hacer es un deporte, una actividad de algo, siempre busquen un objetivo, objetivos cortos, objetivos medianos y objetivos largos. Para, para mí, en este caso, cuando inicié la empresa, les voy a contar un poquito de cómo inicié. Y para mí mi objetivo, y a lo mejor va a sonar un poco chistoso, pero mi objetivo de emprender fue el que no me gustaba que rendirle como cuentas a alguien. Vaya, a lo mejor en ese momento cuando yo estaba muy escuincle, pues era un objetivo un tanto banal, ajá, pero vaya, fue como mi objetivo. No importa qué objetivo te pongas, no interesa cuál sea tu objetivo, el chiste es que tu meta, tienes que fijarte una meta y tienes que trazar una línea recta entre tú y esa meta que quieres conseguir, sin importar qué tan banal, qué tan absurda o qué tan profesional pueda llegar a ser. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos lo que hacemos es trabajar sobre algo, o sea, nos fijamos una meta y sobre eso trabajamos. La idea de fijarse las metas es no perder el carril. Bueno, entonces, una vez que decides emprender, que es lo que me toca hablar, no me voy a desviar, una vez que decides emprender, chocas con varias cosas. Chocas con las críticas, chocas con ¿cómo vas a hacerlo si no tienes dinero? ¿Cómo te vas a posicionar? De repente tienes un factor muy fundamental que por lo menos a mí me funcionó y hasta la fecha me ha funcionado, es las relaciones sociales. Muchas veces podemos ser una persona sumamente inteligente, una persona sumamente metódica, pero tal vez no tiene como esa facilidad de desarrollarse o de desenvolverse dentro de las relaciones sociales. Recordemos que tanto para poder escalar en nuestro ámbito profesional, como si tienes una empresa, creo que las relaciones sociales es la parte más importante que tienes que tocar. ¿Por qué? Porque aquí les voy a comentar algo. El emprender o el ser un exitoso profesionista tiende a recibir muchas críticas. Y lo más complicado de esto es que también tiende de repente a que tus amistades se empiecen a alejar. Llámenle envidia, llámenle egoísmo, lo que ustedes quieran, no importa, pero cuando empiezas en este tema profesional, te das cuenta que a veces tienes que hacer un cambio radical de amigos, de compañeros, de círculo social, de conocidos. No quiere decir que vas a dejar de lado a tus amigos que te quieren y que tú quieres, vaya. Simplemente que en el ámbito profesional no siempre van a ser no siempre vas a estar rodeado de las mismas personas, porque posiblemente hay muchos que te quieran apoyar desinteresadamente, posiblemente hay muchos que te quieran aconsejar y hay muchos que te quieran poner el pie. Recuerdo mucho que cuando estaba terminando la carrera, ya el último año y medio, estuve trabajando en un lugar que se llama Impulse, supongo que todos lo conocen, es un lugar para vender tarjetas de crédito, y yo trabajaba justamente vendiendo tarjetas de crédito. Por el tema de la carrera me acerqué con uno de los de sistemas y le pedí que si me podía coachar, y literal me dijo, pues tengo puesto de pelacables y es sin paga. Y dije, pues vamos, ¿no? O sea, igual al final de cuentas lo tengo que aprender, ¿no? Y pues necesito experiencia. Tengo la teoría, necesito la experiencia. Y pues sí, trabajaba de 9 a 3, de 3 a 9 de 9 a 3 trabajaba vendiendo tarjetas, de 3 de la tarde a 9 de la noche trabajaba pegando cables, literal, porque sí era así de,
pues en todas las terminales andaba pelando cables que se jalaban o se dañaban, formateando máquinas, pero bueno, a lo que voy con esto es que él me enseñó que dentro de un círculo puedes tener amigos, compañeros, y unos amigos o compañeros que pueden ser tus piedritas en el zapato. Y siempre te tienes que conducir de una manera muy propia. ¿Por qué? Porque si alguna vez ustedes han leído el libro de las 45 reglas del poder de Maquiavelo, en ella hace mención a una regla, que es que siempre tienes que estar un paso adelante de tu enemigo, y no porque tu enemigo literal se presente como enemigo. Muchas veces tiene esa apariencia de amigo, pero siempre tienes que estar con ojos abiertos, siempre tienes que estar astuto, siempre tienes que intentar prevenir. Yo en la empresa, a mi equipo, les hablo mucho de la prevención, de cómo podemos prevenir algo, y no nada más en lo profesional, sino en nuestro ámbito personal. El siempre tratar de prevenir algo, es decir, voy a ir de viaje a Oaxaca y que necesito prevenir que mi carro esté bien, que el motor esté bien, que las llantas estén bien. Y con eso me voy a evitar que a lo mejor se me descomponga el carro y me quede parado. Y para todo lo demás es lo mismo. Creo que todos tenemos como esa espinita que nos han transmitido nuestros papás de siempre tratar de estar al pendiente y prevenir las cosas. Y la prevención para emprender te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque previenes todo, previenes tus ventas, previenes tus posibles clientes, previenes tus posibles gastos, previenes incluso hasta cómo vas a hacer un desarrollo de una empresa. El prevenir te va a ayudar a no crecer de una manera brusca y que te coma el crecimiento. Ajá. Porque suele pasar, el crecimiento te come. Puede ser un boom y empieza así, yo te atiendo. Y a la mera hora no tienes tiempo, pero ni para uno solo. Entonces ese crecimiento te comió, en vez de tener un crecimiento como un poquito más pausado, un poquito más inteligente. Yo les recomiendo mucho para todas las personas que quieran incursionar en este tema de volverse independientes, que lo hagan. En realidad es un camino difícil, es un camino pero muy bonito, es muy padre, te deja muchas enseñanzas, tienes un camino de aprendizaje, pues que literal es en base a los golpes, ¿no? O sea, por ahí en algunas conferencias o en algunos textos he leído que el emprender es para emprender tienes que estar preparado para caerte una vez, sobarte, caerte otra vez, volverte a sobar, caerte otra vez, e incluso cuando ya estás en la cima, volverte a caer. Ajá. Y yo creo que para las personas que tienen la idea de desarrollarse en un tema profesional dentro de una empresa o dentro de una institución gubernamental o una institución grande, ya sea en este país o en otro, porque igual están estudiando comercio internacional, es lo mismo. Siempre tienes que fijarte una meta y al final el emprender no nada más es convertirte en empresario. El emprender es buscar ese paso adelante que tú necesitas. Ajá. Posiblemente tienes en tu camino, tú dices, de aquí para acá yo ya sé qué quiero ser en 10 años, ¿no? Quiero ser un profesionista, me quiero desarrollar súper bien, quiero tener una estabilidad económica, quiero tener una estabilidad familiar, quiero desarrollarme como mujer, como hombre, etc. Pero de aquí para acá a lo mejor es un tramo enorme. ¿Cuáles son tus pequeños pasos? Ajá, tenemos que recordar que ahorita que nosotros estamos en la uni, estos son nuestros primeros pininos, llamémosle así, de qué es lo que va a pasar con nosotros en el futuro. Nuestras decisiones que tomemos ahorita, por desgracia, pueden llegar a ser muy fundamentales y muy importantes para lo que va a pasar dentro de 5, 7 o 10 años. Entonces, yo les pido y les recomiendo mucho que hagan una proyección de qué es lo que va a suceder, cómo se ven en 3 años, cómo se visualizan en 5 años, cómo se visualizan en 10 años. No importa en qué,
La idea, yo me recuerdo mucho que mi papá, cuando estaba chico, me decía, no importa en qué, la cosa es que tienes que buscar la manera de ser el mejor, o tienes que buscar la manera de ser de los mejores en eso que quieras. Si por alguna razón decides no estudiar o simplemente dedicarte a otra cosa que no es lo que estudiaste, tienes que ser el mejor. Ajá. Entonces, yo les recomiendo mucho el siempre buscar objetivos cortos. Desarrollen. Los hábitos se hacen, o al menos a mí me funcionó así. Yo me hice hábitos de hacerme objetivos cortos para poder empezar a llegar a los objetivos largos. Ajá, no podemos cruzar de un objetivo de ahorita a cruzar directo a un objetivo largo. Tiene que tener una trazabilidad. Y los objetivos cortos son objetivos tan sencillos como hacerte un hábito de levantarte a las 5 de la mañana. No sé, les recomiendo el libro del Club de las 5 de la mañana. Pueden levantarse temprano, hacer sus actividades, es decir, ahorita que estamos en la escuela, me levanto temprano, me arreglo y ya estoy súper bien y súper puesto para mi clase a las 8 de la mañana. Pueden ser objetivos que a lo largo se te van a hacer hábitos. Y esos hábitos, cuando llegues a un trabajo, el llegar 5 minutos antes, el llegar puntual, te va a hacer una gran diferencia. Y se los digo porque pues, yo batallo mucho con mi equipo de trabajo en la oficina. De repente me doy cuenta que, pues que a lo mejor algunos hay que trabajar con ese tema de los hábitos, de manera personal que puedes aplicar en la manera profesional. También, por otra parte, perdón, no se desanimen. El hecho de emprender algo no es sencillo, pero es muy satisfactorio, te llena demasiado de energía, te llena demasiado de satisfacciones. Cuando tú empiezas a ver que tu empresa, tu negocio o que lo que estás vendiendo, si tú quieres vender chicles por Face, cuando empiezas a ver que te están comprando, te llena de una satisfacción tan impresionante que esa satisfacción es la que no te deja bajar la guardia. No se desanimen, siempre va a haber trabas y siempre va a haber cosas buenas, pero no se desanimen, siempre busquen innovar, siempre busquen ese plus. A ver, si Alejandro vende chicles y Natalie vende chicles, Alejandro, ¿cuál es la diferencia? Porque eso es lo que hacemos los consumidores. ¿Cuál es la diferencia que me da Alejandro y Natalie? Y en el ámbito profesional, pasa exactamente lo mismo. Proveedor 1 y proveedor 2, los dos venden lo mismo. ¿Qué me da? ¿Cuál es la diferencia que tengo? Y no, recuerden, chicos, no siempre lo más barato es lo mejor. A lo mejor llega un punto de nuestra vida en donde sí siempre nos inclinamos por lo más barato, porque estamos estudiando, porque estamos, por lo que quieras o mandes, porque yo hasta la fecha lo sigo haciendo. Pero el análisis de qué pasa, o sea, no siempre lo más barato va a ser lo mejor. Entonces, algo que yo les puedo dar de consejo así muy fuerte, porque a mí me sucedió, cuando yo inicié en este tema de ser independiente, pues trabajaba ahí donde les conté. De repente me di cuenta que yo ya no quería trabajar para alguien y pues resultó que por alguna razón me corrieron del trabajo, me dieron 7,000 pesos y esos 7,000 pesos pues no sabía qué hacer. Mi papá no me quiso prestar, mi mamá no me quiso prestar y pues lo único que hice fue irlos a meter a una caja. De esos 7,000 pesos me prestaron creo que 50 a 48,000 y pues lo que yo sabía hacer era sistemas, ¿no? Puse un ciber, lo atendí, empecé, me pedían de repente papelería y bueno, tengo una pluma, tengo un folder. Entonces ese ciber se convirtió en ciber y papelería. Y ese ciber y papelería se convirtieron en 4 cibers más. Hasta que llegó el punto en donde también dije, y es válido, todo lo que ustedes piensen es válido. Pero en este caso para mí fue, yo ya no quiero atender al público en general. O sea, yo ya no quiero tener un local abierto y tener mis días malos, porque todos tenemos días malos, y siempre estar así de, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te puedo ayudar? Ajá, siempre con la mejor actitud, porque al final una actitud negativa me podría tirar todos mis clientes. Entonces, pues me recuerdo mucho porque fue un día en la noche, me salí de bañar y dije, no quiero ya atender a público en general. ¿Qué necesito hacer para no atender a público en general? Y dije, bueno, papelería, vendo papelería. Pues me fui, me acuerdo perfecto porque me fui al Tec 100 a dejar, oigan, traigo cajas de plumas, traigo folders, traigo unos paquetes de hojas en los despachos. Y así fue que empecé a vender papelería.
Mi empresa, bueno, mis negocios de ciber y vender 2 hojitas o 2 plumitas se convirtió en venderle papelería a los pequeños despachos. Para no hacerles el cuento largo, después de vender la papelería a los pequeños despachos, fui buscando cómo comprar más cosas, cómo poder vender un poco más. Y llegué al punto al que yo le vendía la papelería a Office Max aquí a nivel Bajío. Entonces, vuelvo, es cuestión de relaciones. Ajá, yo me acuerdo mucho que para poder llegar para hacer ese salto de ser un mayorista de papelería tan grande aquí en Querétaro, tuve un acercamiento con una persona, fíjense, una persona en la calle que se le cayeron unas hojas, literal así como en películas, se le cayeron unas hojas. Y lo levanté, le ayudé a levantarlos. Oye, muchísimas gracias, señor, ¿está usted bien? Sí, siéntese, por favor, en una banqueta, literal, así en la banqueta. Total que platicando, él era uno de los vendedores de una papelera muy grande de allá de la Ciudad de México. Normalmente a veces los mismos proveedores no apoyamos a los pequeños empresarios porque pues necesitas comprar, no sé, 200,000 pesos al mes para que puedas obtener el precio, ¿no? Pero es normal. Entonces, bueno, me contacté con él me ayudó, empezamos a distribuir papelería a niveles muy grandes y llegó el punto en donde dije, bueno, ahora ya mi empresa estaba enfocada a la distribución de papelería. Empecé con los toners, empecé recargando toners ahí en ese momento, porque yo veía que las empresas ocupaban un buen de hojas y toners. Y aparte lo mío, mi rubro era ese tema de tecnología, o sea, lo que yo había estudiado. Entonces, pues empecé a recargar toners. Y aquí viene la siguiente anécdota, que es por qué tomé la decisión bueno, qué fue lo que cambió mi rumbo de esto. Me acuerdo que alguien me regaló una camisa y cuando recargaba un tóner me la manché. No se quitó por nada del mundo, así ni con ya saben, así en mi casa, así con vanish, con cloro, nada. Dije, no quiero volver a recargar un tóner. Y ahora lo que hice fue, pues buscar, no recargar un tóner, pero seguir dando el servicio. Pues comercialicé tóners. Empecé a comercializarlos aquí en Querétaro. Pues empecé a buscar quién proveía esos toners de manera muy grande para poder convertirme en un mayorista aquí en Querétaro y bueno, terminé importando toners de Los Ángeles. Entonces ahora entregaba papelería e importaba toners. Y bueno, para no extenderme más, después de eso, en un tiempo, pues tenía carros que entregaban y repartidores. Uno de los repartidores chocó adentro de un estacionamiento. Pero, o sea, ¿cuánto puedes ir adentro de un estacionamiento? A 20, no, más o menos, 20, 30 kilómetros por hora. Bueno, este chavo chocó tal grado de que deshizo mi carro de la empresa y deshizo el carro con el que chocó. Yo estaba a punto de salir de vacaciones y me hicieron regresar. ¿Por qué? Pues porque había chocado y se había metido en un tema y me hablaron de la plaza y luego me habló el oficial y me dijo, yo tengo detenido a fulanito de tal porque pues chocó y pues adentro de un estacionamiento y no nos explicamos cómo deshizo los 2 carros. Después de un lapso de tiempo empecé a decidir que ya no quería entregar, ya no quería asumir ese riesgo porque ahora ya no nada más me costaba la nómina, ¿no? Y el entregar y la gasolina, ya me costaba que el riesgo de trabajo para mí, como patrón, se me fue a los cielos. Ajá. Y pues, haciendo números, pues me di cuenta que pues los gastos de los seguros, mantenimientos de carro, las nóminas, o sea, todos los gastos operativos que incluían, pues al final no era tanta la utilidad que yo buscaba, no era más el trabajo operativo que hacíamos que lo que remuneraba. Y entonces decidí ya no entregar. Ya no entregamos ni papelería ni toners, para no hacerles el cuento largo. En ese momento ya me había adentrado muy bien en el tema de las tecnologías. Ahora solo hago tecnología. Nos dedicamos tenemos varios ingenieros que nos dedicamos a dar soporte a instalación de redes, certificación de redes, telefonías, dentro de las empresas. Ajá. Lo hacemos desde un nivel de
ustedes me pueden hablar y decir, oye, ¿me puedes revisar mi compu? Ah, sí, te mando a uno de los ingenieros a que la revise. Así como nuestros clientes son, no sé, tenemos la cadena de Holiday Inn, tenemos muchos clientes que afortunadamente han confiado en nosotros y pues bueno, enlazamos, nos dedicamos a hacer VPNs, ¿no? Enlazamos Francia con Paraguay, con México y así en diferentes plantas, es como nuestro fuerte. Y eso nos llevó ahora a ser partner Gold de Microsoft. ¿Por qué? Porque va agarrado de la mano. Pero a lo que voy con todo esto que les conté es que siempre va a existir un porqué. A lo mejor es muy absurdo y muy tonto. El ya no quiero atender, por ejemplo, en el caso de los cibers a la papelería, ya no quiero atender a público en general. O sea, para mí duré 2 años o 3 años en eso y me gustó y al principio lo disfruté mucho, pero después ya no quería estar de 9 de la mañana a 10 de la noche en los diferentes cibers, pues siempre poniendo una bonita cara, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que siempre una sola decisión puede influir demasiado en todo lo que puedes llegar a proponerte o a hacer en un futuro. Es muy importante que las decisiones no las tomen de manera arrebatada. Yo para tomar estas decisiones, para decidir cerrar los cibers y poder entregar, por ejemplo, en empresas, fue un trayecto que les estoy hablando de 2 años. Ahorita se los conté en 2 segundos, pero fueron 2 años de ir a picar piedra, a tocar puerta, a empezar y literal así me veían como con un diablito, pero es un carrito como esos que venden en Sam's, y traía paquetes de hojas, cajas de plumas, cajas de folders, marcatextos y así. Y me iba como vendiendo café ahí en el Tec 100. Entonces me costó 2 años eso. Pero en el momento que dije, mi ingreso está casi igualado el de los cibers a lo que estoy vendiendo por fuera, este es el momento de cerrar todo. Y así literal llegué con las chicas que me ayudaban en los 5 cibers y fue, este viernes cerramos, no le digan a nadie, simplemente necesito que preparen todas las cosas para que el viernes cierren a mediodía y empiezan a desconectar todas las máquinas. Viene una camioneta por las cosas. Y vendí mis computadoras, ni siquiera traspasé los cibers, simplemente las vendí porque ya no tenía tiempo de estar haciendo un traspaso. Ya tenía un objetivo en que enfocarme. Y las demás decisiones fueron las mismas. Yo les recomiendo mucho que siempre, y vamos a tomar malas decisiones, porque dentro de esto que yo les conté tengo mis hoyos negros. Decidí no nos vamos tan lejos, hace 8 meses decidí invertir en un lote de carros. Ahí está mi dinero guardado, el lote está cerrado, los carros están parados, no he vendido ni uno desde hace 1 año, y es porque mal negocio, me pasó con otros negocios también, pero vamos a tomar decisiones malas y eso no nos tiene que hacer agachar la cabeza. Al contrario, aprendes, te levantas, te sacudes y lo que sigue, siempre buscar esa parte de qué más voy a hacer. No me quiero quedar con nada más con lo que tengo, quiero ese extra, quiero algo más. ¿Qué es lo que va a pasar? Y les va a pasar a ustedes, chicos, porque llega un punto en donde en tu vida, y creo que eso ya les pasa a ustedes, incluso yo creo que cuando salen de vacaciones, en tu día normal tienes muchas actividades que hacer. El ritmo de tu cuerpo, el ritmo de tu cerebro está acostumbrado a estar enfocado en las clases y luego en la tarea y luego a lo mejor en tu familia, y si tienes hijos, luego en tus hijos, y luego a lo mejor que quieres sacar un poco de dinero y estás vendiendo ropa por Face o cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando estás en tu ámbito profesional pasa exactamente lo mismo. Tu cerebro y tu cuerpo empieza a moverse a ritmos diferentes, al grado de que cuando ya dominas por completo lo que estás haciendo, tu mismo cuerpo te demanda hacer más, porque a lo mejor ahora ya te sobra tiempo. A lo mejor ahora lo que terminabas a las 7 de la noche y terminabas exhausto, ahorita lo estás terminando a las 5 de la tarde. Y lejos de decir, ay, gracias a Dios, ya terminé a las 5 de la tarde, ya me voy a ir a acostar. Mejor busca qué es lo que más quieres. Ok, ya le estoy cumpliendo mi sueño, ¿cuál es mi siguiente reto? Pues, no sé, irme a correr. Tienes 2 horas para irte a correr. Ir a jugar golf, ir a jugar tenis,
lo tienes. Ajá. El dominio de las cosas que hagas te va a ir llevando a ese siguiente paso. Siempre vamos a hacernos, siempre vamos a buscar el perfeccionar lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, nuestra rutina, y llega un punto en donde lo dominamos. Y ese dominio te va a dar el tiempo y te va a dar ese espacio en tu cabeza para pensar, ¿ahora qué quiero? ¿Ahora qué? ¿En dónde le voy a hacer? Pero es una línea muy delgada entre, ay, ya domino esto, gracias, bye. Hasta aquí me quedo. Y el ya domino esto, ¿qué otra cosa quiero? Porque en eso puede caer así. Esa línea está súper delgada que puedes caer en el conformismo o en el, ¿qué voy a hacer más? ¿Qué es lo que sigue para mí? Ajá. Chavos, les recomiendo mucho que analicen sus decisiones. No están exentos a tomar malas decisiones. Creo que nadie, pero ni Slim está exento de tomar malas decisiones. Pero lo bonito de esto es que las malas decisiones te ayudan a aprender. Y esas malas decisiones son las que te van a hacer tener esa experiencia, tener esa perspicacia para lo que tú decidas hacer. Negocios, relaciones sociales, a lo mejor como figura pública dentro de estos, los influencers o algo así. Pero son decisiones. Ajá. Ustedes analicen a alguien que admiren mucho, no importa de qué tipo, y analicen qué tipo de decisiones ha tomado para poder estar en donde está y cuáles han sido sus malas decisiones y en qué ha repercutido dentro de su ámbito profesional o personal. Creo que todo radica ahí, en la toma de decisiones y en el anticipar tus decisiones. Les deseo que puedan realizar todos sus objetivos. Es muy bonito que se caigan y se levanten, se sacudan y lo que sigue, sin mirar atrás, literal, o sea, se escucha muy bonito, pero es sin mirar atrás. No puedes voltear la cara y decir, ay, todavía me duele lo que me caí. O sea, sí te duele, pero lo que sigue, necesitas enfocar tu mente en algo más. Ajá, no te puedes concentrar en lo que ya te quedaste. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias por invitarme. Lo que necesite, creo que ya por ahí en el grupo tienen mi teléfono. Si en algo yo les puedo ayudar, si necesitan, vaya, si hay algún consejo que yo les pueda dar o tienen alguna duda de lo que yo les conté o les platiqué, pues adelante, estoy abierto y pues les agradezco muchísimo, les deseo muchísimo éxito y échenle ganas, siempre busquen mirar hacia adelante. Muchas gracias. Por ahí tenemos unas preguntas. Tenemos unas preguntas para usted. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más le motiva a usted para seguir adelante, más que nada en esto de su ámbito laboral? Dos cosas, el reconocimiento que tengo por parte de mis clientes es una satisfacción impresionante y pues la remuneración, la estabilidad y la remuneración económica que me da el poder seguir con la empresa. Al final, algo que creo que no les mencioné es que lo que en un momento inicia como un trabajo, lo puedes convertir en una pasión, lo puedes convertir en ese gusto. Y en ese momento que encuentras esa fórmula tan perfecta de trabajo con pasión y gusto, todo fluye, todo llega solo. O sea, no es el voy a trabajar por ganar 1,000 pesos, es voy a trabajar porque me gusta mi trabajo. Y el que me gusta mi trabajo implica que mi remuneración van a ser tal vez esos 1,000 pesos que voy a cobrar. Entonces es eso, la satisfacción de poder hacer lo que me gusta y ganar. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál ha sido tu obstáculo más grande en tu camino ya para llegar hasta donde estás y cómo fue lo que
superaste? Hasta ahorita, creo que lejos de mis malas decisiones que pude llegar a haber tomado y por las cuales estuve a punto ya sea de perder cibers o quedarme sin algún cliente, pues creo que mi reto más fuerte ahorita fue la pandemia. A pesar de ser una empresa de tecnología, pues imagínate que todos mis colaboradores tuvieron que irse a home office y el reto de cómo, si de por sí controlar, y ustedes lo pueden ver porque ahorita están en línea, pero ¿cómo controlas a un grupo de gente que normalmente tienes de manera presencial y estás muy al pendiente de lo que están haciendo? Y ahora, ¿cómo lo dominas estando ellos en casa? ¿Cómo sabes que verdaderamente sí están poniendo atención o están trabajando? Entonces yo creo que ese ha sido el mayor reto, el poder entender, a pesar de que me dedico a la tecnología, el poder entender cómo funciona, pues tal vez el ser humano en un ámbito de una zona de confort, porque estás en tu casa. Entonces es muy sencillo que ahorita te pares, te vas por un café, te pierdes 25 minutos, regresas y ya se te fue la onda. Entonces, ¿cómo atrapas tu atención? Y esto, qué bueno que tocamos este tema. Esto se los digo, chicos, porque ahorita están en este tema de lo remoto. ¿Cómo? Ustedes tienen que preguntarse, ¿cómo obtengo la atención de mi audiencia o de mis alumnos o de mi grupo con el que estoy haciendo el trabajo de manera remota? Porque presencial lo tienes. Puedes voltear y decirle, hey, por acá, pon atención. Pero de manera remota no. Tienes que ser dinámico. Yo creo que eso fue mi mayor reto, el aprender a ser dinámico, el hacer mis juntas de manera rápida, dinámica, muy objetivos y pues ponerles objetivos cortitos, porque les pones objetivos largos y pues para mí no me funcionó. Creo que ese fue mi mayor reto, el aprender a dominar este tema de manera remota y hacer que mi equipo a la distancia funcione como si estuviera juntos. Bueno, y ya como por último, ¿qué consejo nos podría dar usted a nosotros como estudiantes? Que se avienten, que tomen riesgos, que no se queden con el... No se me fue la palabra, pero no se saboteen ustedes mismos. Normalmente tendemos a decir, no manches, esto está muy difícil, no voy a poder. No, eso es como nos autosaboteamos. Necesitas saber que sí puedes, porque no sé si en algún momento sus papás les han dicho, sé seguro en lo que vas a decir o en lo que vas a hacer. Si lo haces con seguridad, muy seguramente te va a salir bien. Y lo mismo, ese consejo les puedo dar. Sean seguros de ustedes mismos, crean en ustedes y crean en sus capacidades. Sí puede estar muy difícil, pero igual, estudiaste, estás estudiando eso y tienes la capacidad de desarrollarlo o de hacerlo porque te estás preparando. Nunca te sabotees a ti mismo, siempre piensa que sí lo vas a poder hacer y ve directo. No titubees, ve firme, con la cabeza en alto. Tenemos un breve espacio para alguna pregunta que tenga el público. Sí, bien, adelante. Yo tengo una pregunta, para el ingeniero, por decir, o más bien creo que sería como un consejo. Yo estoy emprendiendo justamente un negocio de postres, entonces yo ahora me dedico a vender postres. Creo que empecé también desde algo muy sencillo, que todavía sigo laborando. Me voy a vender a la calle mis postres y ahorita pues ya contraté mi primer empleado. Entonces, justamente estoy en el inicio. Mi primer empleado empieza esta semana, entonces es muy complicado para mí, como llegar a ese paso, ¿no? Porque por decir,
ahorita en un principio me costó mucho trabajo decidir contratar un empleado porque la incertidumbre, la inseguridad de que a lo mejor no lo va a hacer como yo quiero o a lo mejor no va a atender a mis clientes como yo quiero, si le voy a dar cuánto tiempo de capacitación, de qué va a tratar su capacitación sobre, más bien le quiero dar una capacitación sobre cómo atender a un cliente correctamente, ¿no? Entonces, llega un momento, y creo que me pasó ahorita, llegó un momento donde me estanqué mucho, o sea, iba creciendo porque mis ventas se fueron elevando, a pesar de que me voy a vender postres a la calle, se fueron elevando muchísimo de tal manera que en un día sacaba hasta 1,500 pesos de pura venta de postres. Entonces, justamente me costó mucho trabajo hacer eso y por decir ahorita tengo como la idea de hacer algo diferente que me saque y me eleve más de donde estoy, pero a veces no sé cómo hacerlo, por decir, sé que quiero llegar a tener una gran empresa, sé que quiero tener restaurantes, sé que quiero tener muchas cosas, pero no sé qué paso dar, ¿sabe? No sé cómo continuar o no sé cuál es como el siguiente paso que me va a permitir crecer un poquito más. Sé que no voy a crecer como usted dice, de un día para otro voy a crecer así, sino que tengo que ir poco a poco, pero a veces no tengo como esas ideas tan claras de cómo lograrlo. Mira, te entiendo perfecto tu, tu incertidumbre de cómo, ahorita estás en el punto de cómo le voy a confiar mi negocio, que es mi bebé, que me costó un montón de trabajo, a una persona que no conozco, que al final él va a ser mi carta de presentación, porque él es el que va a entregar. Y a lo mejor y si le lleva el pastel todo movido, chueco, yo qué sé, ¿no? Eso va a hacer que ya jamás te vuelvan a comprar. Yo lo que hice, o el consejo que te puedo dar, a mí me funcionó cuando empecé con este tema de la repartida, y porque no era lo mismo Eddie, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, te traigo tus plumas, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿No? Me contaste que estabas enferma, ¿cómo te sentiste? No sé, yo lo que hice fue traerlo de sombra, y lo traje de sombra mucho tiempo. Al grado, yo sé que tal vez ahorita no tienes ese tiempo, pero todos los minutos que tengas para acompañarlo a hacer entregas, que te use de sombra, o tú úsalo de sombra. ¿Por qué? Porque él va a adoptar tu manera de atender. Si tú lo llevas de sombra, y él ve cómo te expresas, cómo te llevas, y tú de repente le vas soltando como esos consejitos así de, oye, mira, te recomiendo, y véselo haciendo como por una manera, vele manejando las cosas de una manera en que también a él le conviene, no nada más por lo que le vas a pagar, porque, oye, mira, normalmente ponle atención a la gente. A lo mejor y tú llegas con Alejandro y Alejandro te dijo, oye, muchísimas gracias, me sentía súper mal de gripa y este pastel me va a aliviar. Tu siguiente entrega, por favor, acuérdate que él se sentía mal de gripa y dile, oye, ¿cómo seguiste? Esos pequeños detalles van a transformar la atención que das hacia, o que va a dar tu personal hacia la gente. Entonces, si él lo ve de una manera directa contigo de sombra, lo va a adoptar. Ajá, porque vuelvo a lo mismo, entras a una rutina que después de la rutina se hace hábito o costumbre. Entonces, yo te recomiendo que hagas eso. Y aparte dile, oye, ¿te conviene? Pues te pueden dar propinas. O sea, no es lo mismo que llegues y aquí está su pastel, gracias, bye, a que, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro Juárez, sí. Le traigo un pastel de Diana Paola. Espero que lo disfrute, muchísimas gracias. Y a lo mejor de mí mismo sale, aquí están 50 pesos, son 40 de pastel, toma los 10 para ti. Normalmente tendemos a agradecer mucho el servicio. O sea, yo sé que está muy trillado y está feo, pero tenemos que reconocerle a la gente que da buen servicio, porque puta, ya ves que vas a los jetas, ¿no? Entonces, yo te recomiendo eso, úsalo, que te use de sombra. Entre más tiempo puedas tú estar con él entregando, para él va a ser más normal cada vez o cada día adoptar tus formas, adoptar tu manera de atender, tu manera de dirigirte al cliente. Ok, muchas gracias.
Oye, de todas maneras, si necesitas a alguna otra cosa, me encantaría poderte ayudar, ¿eh? E igual puedes por ahí, no sé, si seas de las chicas de las alumnas o seas invitada, pues igual puedes por ahí pasar, que te pase mi teléfono. Y si en algo te puedo ayudar, me encantaría poder pues, aconsejarte si fuera posible. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, le pido su contacto a mis compañeritas. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, si ya es todo, agradecemos por su participación en este evento, pues, al ingeniero Alejandro Juárez Flores, la Universidad de Londres y el Grupo 4002 de Relaciones Comerciales Internacionales. Le hace entrega de un reconocimiento por su participación, pues, tiempo y dedicación en esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, les agradezco a ustedes. Damos continuación con esta conferencia presentando a nuestro siguiente invitado. Él es escritor, analista político y promotor cultural. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro y Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado varios libros de ensayo y novelas, los cuales han sido tributos y admiraciones, ejercicios frente a la hoja en blanco, Bajo los almendros, Estampas de amor y muerte, entre otros. Recibamos al licenciado Juan Antonio Isla. Hola, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, buenos días. Bueno, ya podemos empezar. ¿Sí podemos empezar Sí, ya? Por favor. Sí, ya. Bueno, agradezco la invitación de la Universidad de Londres, en particular de este grupo interesado en estos temas de la tecnología, el emprendedurismo y la literatura. Como que es una combinación un poquito extraña. Es un cóctel que no sé cómo vaya a saber al final del trago, pero me da gusto pues saludarlos y compartir mi experiencia. Me iban a hacer unas preguntas, no quería yo una exposición de monólogo, sino que fuera un ejercicio interactivo. Entonces espero las preguntas. Okay. La primera pregunta que le tenemos es: ¿de dónde le nació la idea de escribir? Bueno, pues de la necesidad de expresarme, del deseo de contar algo, porque en nuestras mentes flotan ideas, personajes, circunstancias que necesitan una salida. En mi experiencia, pues había muchas historias que contar y de hecho pues han estado saliendo en los últimos años a partir de que me senté a escribir de manera formal en lo que puede denominarse como un ejercicio literario. Y pues producto de eso pues han resultado algunos textos. Uno de ellos pues ya en su segunda edición, que es la novela Bajo los almendros. Son historias de amor y muerte, que bueno, pues válgase el comercial, pueden conseguirlo en la librería Hidalgo, que está en Jardines de la Hacienda. Bueno, lo pueden buscar en su Google Map. Bueno,
Ahí pueden conseguir esta novela, ya es su segunda edición, quiere decir que se agotó la primera, y eso pues me da mucho gusto, y creo que eso un poco responde a la pregunta, es decir, ¿por qué nace la idea de escribir? Porque necesitaba contar algo, y me puse a contar esa historia. Adelante. Como siguiente pregunta es, autores como Paz Kundra dicen que Papel en Blanco es un desafío. ¿Usted considera el escribir un desafío o un desahogo? La pregunta es que si escribir es un desafío o un desahogo. Bueno, quiero comentarles que hace unos días un amigo me invitó a estar presente en una reunión con sus coordinados de un taller de narrativa. Y cuando abordaron el tema de qué los impulsaba a escribir, si era un desahogo, era una necesidad de decir algo, casi todos dijeron que era una especie de desahogo. Es común pensar que los que inician en el ejercicio de la escritura consideran que es un desahogo o atribuyen a un desahogo esta necesidad de escribir. Representa un desafío para quienes tienen que buscar temas, lenguajes, palabras, estilos para expresarse. Por ejemplo, una línea de continuidad a una historia. En ese sentido, sí, representa un desafío porque pensar en cómo construir una historia no deja de ser un reto. Y por supuesto que finalmente puede llegar a ser un desahogo. En el caso de esta primera novela que me publicó Siglo XXI, pues es un desahogo finalmente, porque era una historia que tenía yo necesidad de contar. Era una historia familiar de cómo dos gentes de dos familias que tienen dificultades políticas o ideológicas, pues a principios del siglo pasado, confluyen en una historia de amor, pero también hay una serie de desgracias en esa historia, y como conocía yo bien el tema, pues me puse a escribirlo. Entonces, es un poco las dos cosas, la necesidad de desahogarse, pero también la necesidad de hacer un ejercicio de escritura. Y bueno, esto tiene que ver pues con mi experiencia. Adelante. La siguiente pregunta, ¿a qué edad comenzó usted a escribir? Bueno, pues desde niño fue curioso que vi una convocatoria de un diario local que se llamaba Carta a la Madre, y escribí una cartita siendo niño. No sé si obtuve algún premio, pero me regalaron una plancha. Entonces, ese fue así como mi primer estímulo. Volví a escribir en la escuela preparatoria a petición de un amigo que dirigía un periodiquito, bueno, un periódico, pues, para que no suene despectivo. Era un tabloide muy modesto, pero bueno, era prácticamente el único medio estudiantil en ese momento, y pues fue muy satisfactorio ver mi nombre en ese periódico. Lo conservé como un recuerdo muchos años, pero en la prepa pues tuve esa experiencia. Luego, durante muchos años escribí una columna
para medios impresos y electrónicos. Tenía yo una participación en un programa de radio, luego en un programa de televisión, y como producto de esas reflexiones o de esos trabajos, de esas columnas, se publicaron dos libritos, uno por parte de una editorial particular, privada, y la otra por parte de la universidad y el gobierno del estado. Y bueno, pues la experiencia más importante la puedo compartir porque al día siguiente de salir de trabajar, era yo coordinador de asesores del gobierno estatal, y ya con la tranquilidad de haberme jubilado, me senté a escribir una historia que traía en mente, y ahí nació esta novela de la que estamos comentando, que ya va en su segunda edición, y que es realmente es una historia interesante, atractiva, y bueno, les recomiendo su lectura. Pero así fue como empecé a escribir. Adelante. Como siguiente pregunta, ¿tiene algún estilo de escritura o se deja llevar por la inspiración? Bueno, al respecto creo que la inspiración es otra cosa más que un estado de ánimo del escritor. Algunos creadores como Dostoyevsky o Kafka, pues han sido impulsados por el drama de sus existencias un poquito atormentadas. Y bueno, pues eso es en el caso de ellos, pero bueno, otros posiblemente estén impulsados por un entorno de tranquilidad, de emociones controladas, y eso les da lo que algunas gentes dicen inspiración. La inspiración o las musas no existen. Sí se necesita un estado de ánimo, sí se necesitan condiciones del entorno y la información o la cultura del creador o del escritor para poder escribir algo. Pero bueno, mi estilo es libre, aunque me gustan las narraciones cortas. Aún en mis novelas utilizo relatos, pero que se arman con un hilo conductor. Pero si puedo definir mi estilo, es ese. Es el de narraciones que tienen como característica la brevedad. Eso podría definir mi estilo. Adelante. Ok, como siguiente pregunta, ¿usted a la hora de escribir se basa en... Perdón, cuando hablamos de sus obras literarias, ¿tiene alguna que sea más especial que otra? Bueno, la verdad es que el resultado de todas me complace, porque siento que tienen un significado, tienen un sentido, y han sido resultado de conjuntar ideas, palabras, estructurar historias. Para mí, pues todas son especiales, pero por comentarios que me hacen lectores, amigos, posiblemente mi primera novela sea la que más ha gustado, la que sea la más representativa. Pero pues es una historia más bien como por su estilo un poquito envolvente, atrapa al lector, hay saltos en el tiempo, pero hay otras historias después de esas otras novelas que han sido novelas de personajes que tuve la oportunidad de conocer y pues y luego de plasmarlas en novelas, de tal modo de que el viaje o los caprichos de la memoria es una novela de un personaje que tiene una gran memoria, tiene una inteligencia, un coeficiente intelectual
muy alto, pero queda atrapado un poquito en el tema de las drogas. Y de ahí la connotación del título, el viaje como ese viaje que emprende mi personaje hacia algún lugar, pero también el viaje que se queda en la droga. En fin, la última novela es una novela de personaje también, es una historia un poco extraña porque es un personaje atípico, es un personaje que vive en una especie de enfermedad de la indiferencia, de la abulia, tiene un contenido psicológico fuerte. Y bueno, para eso pues tuve que estudiar las causas de esa enfermedad. Y bueno, no todo es escribir y soltarse a escribir una historia, hay que investigar. En todas mis novelas hay investigación y que nutre precisamente a la estructura novelística. No es nada más lo que se llama, lo que los clásicos llaman lirismo, de que es sí hay un impulso de inspiración y una escritura fluida que se da sin otro sentido más que el del placer de escribir. En mi caso, pues además de tener el placer de escribir, pues es el gusto por contar algo. No sé si con esto esté respondida tu pregunta. Adelante. Como siguiente pregunta, ¿considera que la literatura sigue comunicando a las personas? Sí, por supuesto, es uno de los medios de comunicación por excelencia, quizá el más depurado, quizás el de mayor nivel en la pirámide de la comunicación, ahora que está tan competida la comunicación. Y yo creo que, bueno, pues esto tiene un poco que ver ya con sus temas. Sigue siendo la literatura un medio no solo necesario, sino yo lo considero como de un nivel de primer nivel, pues es el medio más exquisito de comunicación. Adelante. Tenemos una pregunta en el público que dice, ¿hay algún género que le gustaría probar? Bueno, el género que cultivo es el del relato, el del cuento, el de las historias breves. Me gustaría, no sé, probar, aunque escribí en algún momento un poco de teatro, escribir teatro o escribir, perdón, algún libreto para cine, que no es fácil, porque se necesita pues una técnica especial, pero bueno, pues me gustaría escribir o teatro o guión cinematográfico. Los dos significan eso sí, un desafío. Adelante. Ok, como siguiente pregunta, en alguna era tal vez dominada por la red social Facebook, Instagram, como por ejemplo, ¿qué papel juega la literatura? Pero la literatura es un recurso siempre válido, necesario, creo que irreductible o irreemplazable. Aunque conozco poetas que usan el Facebook para comunicar sus creaciones breves, hay un amigo mío que escribe
haikus o haikais. Se le conoce de los dos modos, que son como poemas breves, que no son muy explícitos, que hay que buscarle el significado. Bueno, él utiliza Facebook para eso. Perdón. En Facebook podemos encontrar ahora también una gran cantidad de páginas dedicadas a escritores. Una de las más conocidas y de las que yo sigo con cierta continuidad es el de la página de Eduardo Galeano. Perdón, ustedes pueden seguir esta página de Eduardo Galeano en Facebook. Se la recomiendo, son historias breves, es uno de mis escritores favoritos. Por aquí les voy a enseñar algo. Eduardo Galeano, El cazador de historias. Son historias breves, son pensamientos, pero más que nada son como pequeñas historias. Entonces, Galeano, alguien creó una página en Facebook y bueno, pues Facebook es una herramienta para difundir la literatura también. No sé si esté resuelta la pregunta. Sí, yo creo que sí. A la hora de escribir, ¿usted en qué se basa? ¿Tiene alguna inspiración? ¿Se basa en la imaginación? Bueno, esa pregunta ya me la hicieron. A ver, creo que alguien quiere preguntar sí. algo. Diana, adelante. Hola, buenos días, escritor. Hola, Yo buenos tengo la días. pregunta de, buenos días. Yo tengo la pregunta de cómo es el proceso o cuáles son como los obstáculos que ha tenido al sacar un libro, porque por decir, yo he visto que algunos escritores lo sacan como independientes y algunos trabajan con editoriales. Entonces, ¿cómo ha sido como lo ha preferido y cuál cree que ha sido como el obstáculo de generar un libro tal cual? Me parece muy interesante tu pregunta, Diana Paola, y te puedo comentar lo siguiente. Cada caso es diferente. Hay escritores que tienen el apoyo o el cobijo o el patrocinio de alguna editorial. Bueno, escritores muy buenos pues tienen muy buenas editoriales. En mi caso, conocía yo al director del siglo XXI y luego te doy respuesta porque, pero parto de una experiencia. ¿Cuál fue la mía? Me encuentro con esta persona que es el director de una editorial muy importante. Es una de las editoriales más importantes de la segunda mitad del siglo XX en México, que tiene ya es una extensión a Sudamérica y en Europa. En España tiene editoriales, tiene filiales, tiene venta de libros, en fin. Me reúno con él y le digo, tengo esta historia. Y me dice, uy, pero siglo XXI casi no publica novelas. Le digo, bueno, léela y si se puede publicar bien, y si no, pues ya buscaré otra forma. Y resulta que en un mes me llama y me dice, oye, ya leí tu novela, la vamos a publicar, ven a la Ciudad de México y firmamos un contrato. Bueno, pues fue un gran inicio, pero no es fácil.
el tema de ser escritor, de publicar y de tener una editorial no es sencillo. Afortunadamente me encontré por el rechazo que es injustificado que tuvo una de mis obras, una editorial, bueno, concretamente la editorial del fondo editorial de la universidad, me dijo, es que su novela no tiene cabida en nuestro nicho de ediciones. Bueno, ellos pensaban que era una novela y realmente no era una novela. Era un ejercicio de ficción e historia que tiene como tema el Imperio Romano y la historia de los papas. Entonces, eso me llevó a conocer una alternativa que es publicar con Amazon. Amazon es una opción para escritores independientes, porque tiene todo un mecanismo que facilita la publicación y la difusión, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, bueno, hay obras mías publicadas por Amazon que se han vendido en Japón, en Alemania, por la difusión que tiene esta gran empresa. Pero no es fácil, pues, contestando tu pregunta, Diana Paola. Una cosa es ser escritor y otra cosa es publicar. No es fácil publicar. Y muchas veces hay obstáculos del propio mercado y cada vez va a ser más difícil. Y escribir, publicar novela no es tan fácil. Ahora lo de hoy son los libros motivacionales, la literatura pues más que tiene otra connotación, no la ficción. Entonces sí encuentran obstáculos para publicarse. Perdón, pero es que ya se me anda acabando aquí la saliva. Adelante, si quieren otra pregunta. Tenemos otra pregunta del público, que ¿cuánto tiempo le dedica a escribir una obra? Bueno, ha variado. Por ejemplo, la novela de Bajo los almendros me llevó 3 meses, pero casi no me despegué de mi teclado. Trabajé horas porque tenía que ir sacando la historia y al ir desarrollando la historia no podía dejar de escribir. Pero las notas prohibidas de Tito Livio, que es el ejercicio de ficción, historia, me llevó 1 año y medio de investigación y otro año de redacción y corrección. Entonces, pues varía, ¿no? Yo creo que hay ocasiones en que, por ejemplo, me siento a escribir un cuento y sale en una sentada. Claro que luego hay que corregir y hay que tachar y hay que editar y hay que quitar palabras, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, un cuento lo puedo hacer en un día. Y en la pandemia, como resultado del anuncio de la pandemia en marzo del 2020, pues cuando no podíamos casi ni salir a la calle, me puse a escribir. Y como resultado de eso, hay un libro que se llama Accesos clandestinos, que son una serie de cuentos. Que bueno, pues, ahí sí
me facilitó pues el entorno, las condiciones de casi encierro, y resultó pues este librito que se llama Accesos Clandestinos. Voy a enviar a la universidad unos ejemplares de este gratuitos para que algunos de ustedes lo obtengan. Es una edición que yo financié y por esa razón, con mucho gusto podría darles ejemplares. Adelante, si hay alguna otra pregunta o ya nos despedimos, ustedes me dicen. Una preguntita más. Se entiende que la obra ya es comunicación. ¿Usted considera que es una comunicación ya es suficiente para las generaciones actuales? Si la literatura es comunicación, ¿esta es tu pregunta? Uh-huh. Así es. Sí, claro. De hecho, ya lo respondí hace rato. Y sí, pues es la comunicación por excelencia. Es el nivel más alto de la comunicación. Ni siquiera la televisión, ni siquiera el cine, ni siquiera pues las redes sociales. El medio más alto de comunicación es la literatura, y ahí queda para la posteridad. Las redes sociales, pues, un Twitter puede quedarse 1 o 2 días, o da un hilo para darle continuidad a un asunto, y no pasa más de 2 o 3 días. La literatura se queda, la literatura trasciende. Eso es a lo que me refiero. La literatura es un medio de comunicación que trasciende. Y en la medida en que trasciende y comunica ideas, pensamientos, conocimiento, es su importancia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Diana Paola. Yo tengo una duda porque, como comentaba el ingeniero Alejandro, hay veces que estamos como en una rutina, que estamos como muy estructurados a hacer ciertas actividades, y a veces tomarse el tiempo, en este caso como lo es escribir, y me imagino que parte de su concentración y de su actividad, ¿cómo impactó su vida en su carrera de derecho? O si es que también le ejerció en su escritura, si las llevó de la mano, o si hubo un momento donde la separó y se dedicó como a diferentes cosas. ¿Cómo llevó como ese equilibrio? Bueno, muy interesante tu pregunta otra vez. Mira, mi formación como abogado, como egresado de la Escuela de Derecho, me dio una plataforma, me dio una formación básica. No era lo que yo quería, porque mi deseo no era litigar, y nunca litigué. La primera vez que litigué, acabé de hundir a mi cliente, entonces preferí mejor buscar otra cosa. No, yo no estudié Derecho para ser abogado litigante. Estudié Derecho porque no había una carrera lo más cercana a las humanidades. Ahora ya hay muchas carreras, se han abierto las carreras de periodismo, las mismas de letras, hay muchas universidades, pero cuando yo empecé a estudiar la carrera de Derecho no había opciones, y no me arrepiento. Fue una gran experiencia haber cursado la carrera de Derecho y luego la carrera de Letras en la Universidad Iberoamericana. Estoy contestando tu pregunta, Diana Paola. Sí. Ok. Muchas Bueno, gracias. a ver, y lo ligo con el tema de mi formación,
con el de la escritura. Por supuesto que la formación que me dio la carrera de Derecho fue muy importante, pero porque hay materias como la historia de la filosofía, la historia de las ideas políticas, etcétera, etcétera, que son muy formativas. La misma, el derecho romano, por ejemplo, tiene un gran contenido de historia. Los romanos eran una civilización impresionante, y entonces, cuando uno estudia el derecho romano, entras hacia la historia de Roma. Y también un poco de ahí parte mi interés de haber escrito sobre el Imperio Romano. Entonces, sí hay mucha relación entre lo que estudié y mi trabajo como escritor. El estudio en las letras modernas de la Universidad Iberoamericana me dio también un gran basamento intelectual y de conocimientos para conocer la escritura de algunos creadores del siglo XX, principalmente. Por eso se llama letras modernas la especialidad que estudié. Y por supuesto que fue un aliciente, y fue una formación definitiva para mi desarrollo, mi trayectoria como escritor. A ver, Alejandro, ¿tú quieres preguntar algo? Muchas gracias, maestro Juan Antonio, un placer conocerlo. Oiga, una pregunta-consejo. Desde el punto de vista de su lado, del escritor, del que desarrolla esta magia, ¿cómo me pudiera usted aconsejar, o de qué manera les pudiera también aconsejar a ellos, o de qué manera pudiera usted sugerir que podamos atrapar nuevamente a las nuevas generaciones en un libro? Ahorita es muy complicado. La innovación, la tecnología, claro, nos hace leer reportajes, nos hace leer libros vía virtual y todo, pero yo también lo pregunto esto para poderlo aplicar con mi equipo de trabajo. ¿De qué manera desde del otro lado del libro, que es el escritor, de qué manera usted atraparía nuevamente a los jóvenes, a los que no tienen ese gusto por la lectura? ¿De qué manera le sugeriría a usted que pudiéramos volver a retomar lo que era, pues, incluso cuando yo estudiaba la primaria y la secundaria, que era leer libros? Pues buscar una historia que contar, una historia que pueda ser de interés general, y desarrollarla. Digo, si se quiere iniciar en la escritura, pues buscar un tema que sea de interés universal, por así decirlo, y sentarse a escribir. ¿Cómo nació mi primera novela? Sentándome a escribir. Cuando escribí el primer renglón, ya me seguí. Y luego, por supuesto que tuve que volver, y siempre hay que estar corrigiendo. Nada más es cosa de ver los escritos, por ejemplo, de Balzac, que escribía muchísimo, pero también corrigía mucho. Corrigía a veces más de lo que escribía, y escribía bastante, porque en un museo en París dedicado a este escritor, Balzac, se muestra la mesa donde escribía, y hay una huella en la mesa, la huella de su brazo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que encontrar una historia que contar, pero que esa historia les pueda atraer a los demás, ¿no? En el cuento
hay una recomendación básica. En el primer renglón o en el primer párrafo, el lector ya tiene que estar atrapado. Hay un ejemplo de un escritor guatemalteco, Tito Monterroso, el ejemplo del cuento más breve, el cuento también más, pues más significativo. Y que dice, y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Es un renglón. Pero cuando se lee, pues ya queda uno atrapado por la magia de ese renglón. Y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. No es una historia que atrapa, pues sí, pero también hay que encontrar otros temas que le den continuidad. ¿Sí contesté tu pregunta, Alejandro? Sí, muchísimas gracias. Ok. Díganme ustedes, aquí estoy un ratito más. Tenemos una pregunta más de Fernanda Velázquez y nos comenta que cuál es su libro más exitoso que ha escrito y si nos podrá dar una pequeña sinopsis de él, por favor. Bueno, a ver, esta es la primera edición de la novela Bajo los almendros. Yo creo que este es el libro hasta ahorita más exitoso porque se vendió la primera edición completa. Y la segunda edición pues, se puede conseguir también en varias librerías, en la librería Hidalgo. Hay una librería en donde están casi todas mis obras, si les interesa. Hay una librería que se llama Pessoa, que está pues ya que me están dando chance aquí de promocionarme, pues lo voy a hacer. Está en la calle de Hidalgo, casi esquina con Tecnológico. Entonces va uno por Tecnológico, da vuelta a la derecha en Hidalgo, y como a 3, 4 puertas está esta librería Pessoa. Ahí están todas mis bodrios. Ahí están todos mis bodrios. Pero pues el que más me gusta, el que más les recomiendo para empezar, pues es de historias de amor y muerte. Es una trama muy padre, ya que me preguntaron en qué consiste. Les leo un párrafo. Mientras el país, o sea, México, vive la inestabilidad política y social a causa de la revolución, en una ciudad a donde no ha llegado la guerra, 2 familias adversarias políticamente se transmiten el poder y viven sin el beneplácito de los padres el enlace de sus hijos. Entonces es una historia de amor, pero al mismo tiempo una de estas familias o un brazo de estas familias que se unen, pues vive una serie de tragedias. Por eso se llama historia Estampas de Amor y Muerte. Cómprenlo, está accesible. Librería Pessoa. ¿Qué otra preguntita por ahí? ¿O ya nos vamos a desayunar? Yo tengo una y creo que también remonta un poquito a la que alguien hizo en el chat, y es como cuántos, por decir usted que ya tiene su libro de historias, historias de amor y muerte, ¿cuántas correcciones le hizo? Porque por decir nos comentaba sobre un escritor que hizo muchísimas correcciones. Sí. Entonces, ¿cuántas usted las corrigió y cuántas veces a lo mejor las volvió a leer para decir, así me gustan, así son perfectas, y poderlas sacar al mercado? Pues no, pues todas las correcciones que fueran necesarias. O sea, escribir es un ejercicio de reescribir.
nunca salen las cosas a la primera, siempre hay que volver a la lectura, hay que ver cómo se construye mejor una frase, si hay una palabra repetida de un párrafo a otro, hay que buscar un sinónimo, en fin. Entonces, sí hay un trabajo de reescritura, un trabajo de corrección. Y en esta novela de Bajo los almendros, pues sí tuve que hacerlo varias veces, hasta buscar la perfección, entre comillas, ¿no? Pero si no la perfección, lo mejor posible. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya serían todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Si alguien más tenga algo más que comentar, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, entonces, primero que nada, le agradecemos por su participación en este evento al licenciado Juan Antonio Isla. La Universidad de Londres y el Grupo 4002 de Relaciones Comerciales Internacionales le hace una entrega de un reconocimiento por su participación, tiempo y dedicación a esta conferencia. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les deseo mucha suerte en su desempeño como estudiantes y luego como profesionistas. Que sean muy exitosos. Ella tienen un buen ejemplo con este hombre que ha dado toda una lección de emprendedurismo, que es Alejandro Juárez. Ojalá cada uno de ustedes camine por ese sendero nada fácil del emprendedurismo y del desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Muchas gracias. Un placer haber estado aquí esta mañana. Gracias a usted. Igual le compartimos el agradecimiento que tenemos para el ingeniero Alejandro Juárez Flores. Muchísimas gracias también. Que tengan buen día. Muchísimas gracias. ¿Esos aplausos son reales o es grabación? Son reales. Son reales. Son reales. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, ingeniero. Me siento muy aplaudido. Que tengan lindo día. Gracias, igualmente. A Gracias. continuación le pedimos a nuestro profesor de materia de comunicación empresarial, que nos dirija unas palabras. Pues bueno, pues no me queda más que, pues obviamente, felicitar a nuestros dos grandes invitados, Alejandro, al escritor Juan Antonio, así con esta fraternidad, ¿no? Como profesionistas que somos. Yo les agradezco el haber puesto diferentes ángulos en el sentido de la comunicación, ¿no? La comunicación es una ciencia espléndida, yo soy comunicador, y bueno, pues obviamente el tener a estos dos ponentes desde sus ángulos tan especializados, pues yo creo que todos aprendemos, ¿no? La importancia de estos procesos, llámalo organizacional, literatura, informático, como lo vean, ¿no? Al final la comunicación es un arma, ¿no? Algo vivo. Entonces, felicito al equipo también por todo lo que presentó esta mañana. Toda esta organización no es fácil, este reto de estar 60, 70 personas instalados, pues bueno, pero bueno, no me queda más que agradecerles, felicitarlos, al público que estuvo por ahí presente, pues gracias, no los entretengo más, y bueno, que pasen un excelente día, ojalá volvamos a hacer una nueva edición. Gracias a todos por su... Hasta luego. Gracias. Gracias, Juan Antonio, gracias a todos, Alejandro. hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizado esta conferencia y muchísimas gracias por asistir. Hasta luego, colegas. Nos vemos pronto. Gracias.